Él rompió el velo y nos permite entrar en tu presencia, Señor, para poder nosotros conversar contigo, presentar aquellos ruegos, Señor amado, aquellas cosas, Señor, que nos afligen muchas veces, Señor. Te damos gracias porque tú nos oyes, Señor, y tú ves, Señor, en tu pueblo ese paso de fe al venir aquí a este lugar, porque entiende que tú escuchas a tu pueblo, Señor amado. Así mismo pedimos por la predicación de este momento, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Ya nosotros te hemos hablado, Señor, por medio de la oración. Pero ahora tú quieres hablar a nosotros, Señor. Es importante también escuchar lo que tienes tú para nosotros. Danos sabiduría, entendimiento, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor, porque muchas veces somos arrogantes, Señor. Tú quieres hablar a nuestras vidas, cambiar aquellas cosas que no te glorifican, Señor. Pero muchas veces nosotros en nuestra ignorancia o arrogancia nos cuesta dejar atrás aquellas cosas, Señor. Permite que podamos ver esa luz, Señor, que nos lleva cada día a parecernos más a Cristo, Señor. Te pedimos por el predicador, dale sabiduría, entendimiento también a él, mi amado, y que podamos oír tu voz por medio de él. Todo te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Jesús. Amén. 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 Okay. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos las gracias al Señor una vez más que estamos acá, reunidos en su nombre. Amén. Es una lucha, pero hay que seguir adelante. Bueno, estamos viendo, usted sabe que estamos viendo en este trimestre el ministerio del Espíritu, pero acá hemos estado pasando el libro de Efesios, ¿recuerda? Y vamos a ver hoy Efesios capítulo número 4. Hemos ya visto el capítulo número 1 de Efesios, donde la palabra de Dios nos habla acerca de las bendiciones. Y habíamos dicho que es como cuando nosotros quizás compramos un paquete en un hotel y todo está pago, y después que salimos de ese hotel no nos damos cuenta que todo estaba pago. Y no disfrutamos, bueno, de muchas cosas que habían dentro del hotel porque pensábamos que no eran gratis. Entonces el Señor le dice por medio del apóstol Pablo que nosotros tenemos todas las bendiciones espirituales, todas. Y dice, según nos escogió en Él. Fíjese que nuestro amado hermano Rodrigo trajo un mensaje el jueves, en el Espíritu. Y esa es una frase que tiene nuestro hermano apóstol Pablo corridamente casi en todas sus epístolas. Porque así veía Dios también a la gente en el antiguo pacto en Cristo, porque en Él está la salvación de todos los que salen de Adán. Porque como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados. Entonces dice, según nos escogió en Él. Y fíjense cuándo sucedió esto, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él mismo. Entonces fuimos hechos para la gloria y honra de Él. Dice, en amor. Fíjese que el amor, como también oraba nuestro hermano pastor, que si nosotros hacemos las cosas tengamos mucha fe, pero no tenemos amor, pues dice la Escritura que nada somos. Entonces el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Dice, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Aquí está la clave, hermano. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hoy nos reconocen como la iglesia, como lo dio nuestro Señor Jesucristo, pero en realidad lo que vino a hacer el Espíritu Santo con nosotros es hacernos hijos de Dios. Más allá de que como institución o como nos veamos como un reino o nos veamos como una ciudad, pero lo importante es que la palabra de Dios nos coloca en una posición como hijos de Dios, hijos suyos, ¿por medio de quién? De Cristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, nosotros no tuvimos nada que hacer aquí para poder ser hijos de Dios, sino que es por el puro afecto de la voluntad, es voluntad de Dios. Y después dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios como hijos suyos, por medio de Jesucristo, con el propósito de alabarle y glorificarle para siempre. Esto está claro aquí, hermano, y después viene que
el Espíritu Santo nos da a nosotros sabiduría y revelación. Entonces nosotros lo que hemos recibido, la sabiduría, la hemos recibido por el Espíritu. Luego vimos en el segundo capítulo, salvos por gracia soy salvo. Luego vimos en ese capítulo también la reconciliación por medio de la cruz. Fíjese que la reconciliación, el que puso este título aquí, está claro. No viene porque nosotros nos hemos convertido nada más, sino porque la conversión vino porque Jesucristo hizo la obra en la cruz. Lo que están escuchando, los devocionales en el libro de los Hechos que yo he estado pasando, se han dado cuenta que yo he tratado, hermano, de meter una enseñanza que muchas veces dentro de la iglesia, bueno, yo no he estado de acuerdo, porque nosotros vemos dos pueblos, pero aquí Dios hizo de los dos pueblos uno solo. Y eso lo hizo fue en la cruz. Otros lo ven en la conversión. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, le está hablando es a los gentiles y no le está hablando como iglesia, sino le está hablando como personas. Dice, por tanto, acordaos en otro tiempo los gentiles. Entonces, si las naciones escucharan esto, pues entonces ¿de dónde viene esto? Como yo le dije, esto no viene ahora, sino que viene desde antes de la fundación del mundo. Esto fue pensado por el Padre, llamado en Jesucristo y hechos una realidad, hermano, aquí en la tierra, en la cruz. Los otros días también, nuestro hermano Rodrigo dio una enseñanza muy importante como historiador, cómo la historia reconoce hoy en día y cómo pudo hacer posible que Jesucristo estuviese en la historia humana. Entonces, hay enseñanzas, hermanos, que nos dan a nosotros una claridad de la palabra, aunque quizás muchas veces no estén dentro de la Biblia. Porque usted lee hoy día un libro de historia universal y ahí está la historia de Jesucristo. Cualquier historiador hoy día, hermano, reconoce y han dicho antes de Cristo y después de Cristo. Y es el único humano que ha podido dividir la historia. Entonces, ¿cómo se hizo eso, hermano? En la cruz. En la cruz. Entonces fíjense, por tanto, acordaos de en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne. Fíjense que no, como yo le comentaba también, no está hablando en cuanto al espíritu, está hablando en cuanto a este cuerpo. Eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha en la mano. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Una condición trágica, hermano. Triste, pero ahora en Cristo, hermano, nosotros tenemos esa bendición. Ya somos participantes de las bendiciones de Dios que fueron dadas por medio de los profetas, pero que ahora las gozamos. Y es por eso que ahora somos un solo pueblo en Cristo. Ahora vimos entonces que el apóstol Pablo en el capítulo número 3 da el ministerio que se le da a él a los gentiles. Entonces ahora él dice que él se le ha dado dar y llevar ese mensaje, darle a entender la luz por medio de la predicación del evangelio a los gentiles. Y entonces eso causaba un celo en los judíos. Y eso hacía también de que los judíos entonces buscaran al mismo Dios que ahora estaban buscando los gentiles. ¿Es el Dios nada más de los judíos? No, hermano, Dios también es Dios de los gentiles. Es el mismo Dios. No hay dos dioses. Y es lo que vamos a ver en el capítulo número 4. Y lo que vimos, dice, la reconciliación que nosotros hemos tenido para que andemos en el amor que excede a todo conocimiento. Este pueblo entonces tiene un solo sentir. Dice el apóstol Pablo acá en el verso 14 del capítulo número 3, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios por medio del hermano mayor que es Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. También yo hacía mención en uno de mis devocionales que estuve pasando, que cuando el ángel le da el mensaje a Juan en el Apocalipsis, él se pone de rodillas para adorarlo. ¿Y qué le dice el ángel? No me adores, yo soy consiervo tuyo, de los profetas y de los que guardan los mandamientos de Jesús. O sea, pone del antiguo pacto y del nuevo pacto. Somos hermanos. En pocas palabras. Y Dios es el Padre de toda familia. Dice, para que os dé conforme a las riquezas en gloria. Digo esto, hermano, también porque hay dentro de la iglesia hay mucha gente que no reconocen a los profetas como hermanos, porque pertenecen a otra dispensación.
Eso lo digo, hermano, porque yo también sé cómo piensan gente dentro de la iglesia. Entonces, para mí, para Wilmer, hermano, para mí los profetas son hermanos míos, porque ellos fueron salvos por medio de Jesucristo, y Jesucristo es el único hermano mayor, no hay otro. Y Pablo lo dice bien claro, que todos los que salen de Adán, desde Adán hasta Cristo, vino Cristo, que es el postrer Adán, y Adán le dio vida Cristo le dio vida a todos los que salieron de Adán. No hay acepción de personas. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5. Ahora, en este capítulo número 4, vamos a ver la unidad del Espíritu y vamos a leer la palabra en el poderoso nombre de Jesús. Dice, pues yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de la vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Deja claro, ya está, hermano, no hay nadie que quede por fuera, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto está en el Salmo 68, verso 18. Ahora, aquí nosotros encontramos la unidad y la diversidad. Aunque estamos unidos en un solo cuerpo, todos tenemos diversidad de pensamiento también y de acciones, porque para eso se nos dan diferentes dones, porque tenemos diferentes capacidades. Y dice, y eso de que subió, que es que se no también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Hoy hay unos apóstoles en los Estados Unidos predicando que Jesucristo le fue a predicar a la gente que estaban en el infierno para que se arrepintieran. Y es por eso que el venezolano que ha sido criticado, Bertucci, dice que Judas salió del infierno porque Jesucristo le predicó el evangelio. Entonces, hermano, fíjese cómo cada quien tiene sus interpretaciones. Y yo creo, hermano, que las personas que salieron del seno de Abraham y que ese sitio estaba dividido en dos partes, donde estaban unos en condenación, como estaba el rico, ¿recuerdan? Y era del mismo pueblo judío, y Lázaro también era del mismo pueblo judío, y el rico que era del mismo pueblo, bueno, no le importaban las cosas de Dios. ¿A dónde fue? Al lugar de tormento, hermano. ¿Y dónde fue Lázaro? Lázaro fue, hermano, a la parte donde estaban aquellos siervos que habían creído y esperaban al Mesías. De decir hoy día que Jesucristo fue y le predicó a la gente que estaban muertos en delitos y pecados allá y que nunca habían tenido cuenta de las cosas de Dios y se le había llamado al arrepentimiento y no creyeron, hermano, entonces la gente también, los que están ahí también, algún día Jesucristo tiene que predicarle, porque si perdonó aquello, entonces ¿para qué se predica el evangelio hoy acá? Es para que la gente no vaya a ese lugar donde más nunca va a salir, hermano. No hay reconciliación para aquellos que ya están muertos allá. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, yo creo que aunque esto se cumplió en la iglesia primitiva y es un cumplido que nosotros tenemos aquí y nosotros tenemos las escrituras desarrolladas perfectamente a la perfección por medio del Espíritu Santo, por los instrumentos que Dios usó, eso también es necesario hoy. Porque hoy una persona que llega a una iglesia y está nuevo necesita una enseñanza, necesita un pastor, necesita un maestro, necesitó de un evangelista que le predicara la palabra para que estuviese aquí. Y hemos dicho que aquí, por lo menos, nuestro hermanito, que es el hijo de nuestra hermana Patricia, ha traído mucha gente acá, ¿recuerdan? Y ha sido como un evangelista. Pero acá lo trae, hay un pastor. Hay personas que también le predican la palabra.
que lo instruyen. Entonces, para eso son dados los dones dentro de la iglesia, para el crecimiento y la perfección espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Porque fíjense, por más años que nosotros tengamos en el Evangelio, nosotros seguimos creciendo en el conocimiento de la verdad. Dice, para que ya no seamos como niños. Y fíjense que el apóstol Pablo siempre se introduce él en las Escrituras, lo que está diciendo, para que ya no sean ustedes, dice, no seamos, dice, niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Recuérdense que cuando comenzó el Evangelio en Hechos 15, hay gente que pensaba que los gentiles tenían que guardar la ley. Entonces habían diferentes pensamientos doctrinales. Y todo el Espíritu Santo lo llevó y utilizó a Jacobo como hombre que era el pilar fundamental de aquel entonces. Y dijo, no, esto es lo que sucede, lo que está escrito en las Escrituras, los dichos por los profetas. Y todos se juntaron a una misma mente. Hicieron una carta y entonces de ahí, hermano, emanó una doctrina que la tenemos hasta hoy nosotros, que no la podemos cambiar. Ahora, fíjese, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Esto es importante porque la verdad es la que nosotros nos pone, hermano, en unidad. Y es por eso que hay personas que están predicando otro evangelio diferente. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No hay arrogancia. Si yo crezco, ustedes también crecen. Si tú creces, yo también crezco. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay arrogancia. Desde este verso 15, hermano, es importante, porque todo el crecimiento está fundamentado en el amor y en la verdad. Sino siguiendo la verdad en amor, para que no andemos en el error. Estos son los dos pilares fundamentales. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco mucho la verdad, tengo que tener amor. No hay arrogancia. ¿Para qué? Para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener la mente de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. O sea que nosotros cuando vamos a cocinar, no vamos a decir, bueno, yo me voy a quedar acostado y voy a mandar los brazos para allá para que hagan las cosas en la cocina. No, nosotros vamos con nuestros pies. O alguien, hermano, ¿usted alguna vez ha tomado su cama y la ha puesto ahí delante del mueble de cocina y se ha acostado para hacer las cosas? ¿Usted lo ha hecho? Eso lo hacen, hermano, los que están en una silla de ruedas, que van y porque no pueden caminar, pero la persona que tiene sus pies. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos da a entender aquí, que todos somos necesarios dentro del cuerpo, según la actividad propia de cada miembro. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una capacidad para hacer las cosas dentro del pueblo de Dios. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose, fíjese, y termina ¿en dónde? En amor. Entonces también habla de la nueva vida en Cristo. Fíjense, hermano, que esto no es algo que necesita uno ir a un instituto bíblico. Tanta erudición. Esto está claro. ¿Usted sabe lo que falta aquí? Obediencia. Obediencia, hermano. Eso es lo que está pasando dentro de la iglesia y lo que siempre ha pasado. En cuanto a la unidad del Espíritu, hermano, cuando Jesucristo llegó a predicar, fíjense que yo no tengo ningún bosquejo aquí, nada. Sí lo tengo, pero todavía no lo he abierto. Es sencillo, cuando Jesucristo llegó a predicar, ¿qué dijeron algunos de los que estaban dentro del pueblo de Israel? Yo soy hijo de Abraham. ¿No dijeron así? Y otros, no, yo soy de Moisés. Y unos dijeron, no, nosotros tenemos de reyes al César. Pero a cada uno Jesucristo le dijo, mira, si ustedes fueran hijos de Abraham, pues la obra de Abraham hiciese. ¿No hizo esto Abraham? Le dijo, hermano, ¿usted se imagina si Abraham hubiese estado en los tiempos de Cristo? ¿Qué hubiese hecho? ¿No se hubiese sujetado a Cristo, al mensaje que Cristo trajo? Si Moisés hubiese estado ahí. Entonces, ahí había mucha gente que tenía la mente de Moisés, tenía los mandamientos. Y le dijeron, no, mira, nosotros, a Moisés tenemos nosotros. ¿Y qué le dijo Cristo? Mira, de Moisés habló de mí, y las escrituras hablan de mí. Y eso fue lo que después dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo número 2. Este es el profeta que Moisés dijo. Él estaba obedeciendo a Moisés. Ahí empezó a obedecer a Moisés.
Y después dijo, este es el hijo de Abraham, este es, que viene de la descendencia de David. Entonces Pedro empezó a obedecer no a Abraham, no a Moisés, sino a Dios. Empezó a ver que esta gente eran pues pregoneros de la palabra de Dios. Pero otros decían, no, nosotros no tenemos otro rey. Nosotros el único rey que nosotros reconocemos es al César y ya. Bueno, dame la moneda. ¿De quién es la cara de la moneda? Bueno, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y así entonces los que también eran herodianos, los que tenían como esa idolatría con el rey, empezaron a arrepentirse y a seguir al verdadero rey. Cristo es el rey. Cristo es el rey, hermano. Fíjense que no recibieron a Cristo como rey, tampoco lo recibieron como profeta, tampoco lo recibieron como sacerdote. Jesucristo venía con esos ministerios. Hay gente que dice, bueno, que Cristo no reinó. Bueno, es que no lo aceptaron como rey, tampoco lo aceptaron como profeta y tampoco lo aceptaron como sacerdote, porque dijo Moisés, este es el profeta. No lo aceptaron. Como sacerdote tampoco lo aceptaron y lo llevaron a la cruz. Así que hay gente que dice que Cristo no cumple esos ministerios, pero sí ve el ministerio de sacerdote y ve el ministerio de profeta, pero no ven el ministerio de rey. Bueno, Cristo está en el trono, hermano, y está como rey, como profeta y como sacerdote, porque es quien nos está hablando. Ese es el único profeta que está vivo, los demás están vivos por él. Esto es lo que dice Pablo aquí, y dice también el apóstol Pablo, cuando él va a predicarle a este mismo grupo de personas que nosotros tenemos esta carta, ¿qué dijeron? No, a Diana nosotros tenemos, ¿no se acuerdan? Nosotros vendemos hasta templecillo de Diana. El hombre siempre, hermano, está buscando idolatrar los objetos, los muñecos. Es por eso, hermano, que nosotros hasta dentro de la misma iglesia vemos eso. Es terrible, hermano, de las cosas santas, porque estamos prestos a ver los objetos, lo visible. Otros decían, no, ahí vino Pablo, y vino Bernabé, vino Timoteo. Esto lo llamaban uno Júpiter y el otro Mercurio, recuerdan, porque uno predicaba la palabra. Entonces cada quien afuera también, hermano, el mal estaba dentro del pueblo de Israel, nada más. Estaba nada más que este mal dentro del pueblo de Israel, nada más. Los judíos son los únicos, hermanos, desobedientes y malos, y los que dieron el mal ejemplo. Pero cuando Pablo salió a predicar, sucede lo mismo que sucedió dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Pablo le dice aquí, este mismo Cristo os anunció. ¿Pero qué decían ustedes? Ustedes decían que eran de Diana, otros decían que eran de Apolo, de Mercurio, e incluso, ¿qué quisieron hacer? No quisieron hacerle sacrificio a Pablo y a Timoteo, poniéndole unas guinaldas y tirándose de rodillas y diciendo, dioses han caído. Es lo mismo, hermano. Por eso que cuando nosotros leemos hoy estos libros de Isaías, hermano, están dados para todo el mundo. Esta idolatría que Dios, hermano, llamó a estos grandes profetas y los puso profetas a las naciones, porque ya Dios tenía un plan para el ser humano, que se ha revelado por el pecado en contra de Dios. ¿Por qué Dios dividió el pueblo de Israel, hermano? En cuanto a Salomón, ¿por qué se dividió? Por causa del pecado. Salomón buscando los dioses ajenos y mujeres de más. Y Dios en su furor dividió la nación. Fíjense, no se dividió por una guerra. ¿Por qué se dividió? Por el pecado, la maldad. Ese era el rey que ellos querían tener. Y se cumplió tal cual como el Señor se lo dijo ¿a quién? Al profeta. ¿Se acuerdan? A Samuel. No, ¿qué le va a hacer ese rey? Lo va a poner de esclavo, le va a quitar las hijas, le va a quitar las mujeres, lo va a poner a pagar tributo, lo va a poner todo. Y así fue. Cuando llegó Salomón, eran unos esclavos de Salomón. Y después cuando llegó el hijo, ¿qué dijeron? Quítanos los impuestos. No fueron a reclamarle. Bueno, se cumplió lo que... No los voy a oír, dijo el Señor. No los voy a oír. ¿Y qué hizo? Dividió la nación. No los oyó. Ahí tienen su paga. Ahí tienen su rey, pues. Ahora son unos esclavos. Las mujeres bonitas se las agarraba Salomón para él. Ahí está. Y los demás los mandaba a trabajar como unos esclavos. Tú eres hermano, bueno, tú eres un esclavo. Agarrar la tierra y lo que vas a hacer para mí.
y caballo y todo. Y el Señor dijo, no, eso es lo que está pasando, hermano, que los hombres siguen a otro hombre. Ahora, cuando el apóstol Pablo predica el evangelio, este mal está también dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, sigue la misma idolatría, hermano. Y usted sabe que esto sigue con nosotros. Hay gente que es de Calvino, hay gente que es de Arminio, hay gente que es de la teología del pacto, hay gente que es del dispensacionalismo. Eso está dentro de nosotros mismos. Sigue, hermano, igual. ¿Hay gente ahí fuera que siguen al Papa o no? Aquella iglesia luterana, hay iglesia calvinista, hay iglesia metodista. Eso está dentro, hermano, eso sigue dentro de nosotros. Eso no se ha acabado. Eso se va a acabar cuando Cristo venga, hermano. ¿Qué pasaría si Cristo llegara a esta iglesia visiblemente, hermano? Caminando aquí, estuviera aquí. ¿Qué pasaría? Ahí sí creerían todos y vendrían para acá. Dejarán la mente de los hombres. Porque el hombre necesita ver para creer, como el Señor le dijo a Tomás, ¿por qué has visto, has creído? Pero aquí está la palabra, hermano. El problema de nosotros, hermano, es la desobediencia, la arrogancia muchas veces. De nosotros, este es un mensaje sencillo, hermano, que no necesita un bosquejo intelectual. Esta es la verdad. Ahora, voy a culpar yo a los demás. Nosotros también tenemos arrogancia, porque cuando yo tengo un estudio, que yo lo creo y lo veo así, yo se lo quiero que otro lo crea como yo lo creo. Y si no, bueno, no sigo más contigo, no, hermano. Yo, un ejemplo con el hermano Rodrigo, él tiene unas enseñanzas que a mí no me cuadran, y nosotros andamos y comemos juntos, hermano. No por eso yo lo voy a caer a piedra a él. Ahí está. Pero, hermano, la arrogancia, hermano, es la que nos ha llevado a estar divididos. A mí la gente me decía en Venezuela, ¿por qué tú estás en esa iglesia? Que veían que yo tenía una doctrina, hermano, y que muchos andaban en desorden. Pero yo le doy gracias a Dios que la iglesia impactó lo que yo dejé. Y muchos se han ido, porque, hermano, se van fuera de la verdad. Y esto es lo que está aquí escrito, hermano. Hoy día en pocas las iglesias que se pasa, hermano, la enseñanza de la palabra texto por texto. ¿Por qué? Porque ponen los textos que ellos están de acuerdo. Pero los otros lo echan a un lado. Usted no ve esos niños cuando usted le da la comida, que empieza, no, yo no me como el ají, no me como la cebolla, no me como esto. Así están dentro de la iglesia, porque ellos predican lo que les conviene. Es por eso, hermano, mira, es rara la iglesia que hoy en día el libro de Gálatas te lo lean todo completo y te vayan texto por texto, todo lo que dice, y saquen el pensamiento completo que dice un párrafo de la Escritura. Porque todo es lo que nos conviene a nosotros. Y eso no es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo está hablando claro, hermano. Claro. Cuando el apóstol Pablo dice, yo pues preso en el Señor, también Pablo dijo que, hermano, que el evangelio no estaba preso. Y que el evangelio, hermano, no depende de la circunstancia en la que tú estés, en la situación en la que tú estés pasando. Usted cree que el apóstol Pablo aquí estaba contento, quizás estaba afligido, pero esta es una carta que impacta a cualquiera que la lee. No dependía porque él estaba preso, sino dependía del poder del Espíritu Santo. Os ruego, fíjese, ¿usted cree que los falsos apóstoles hoy en día le van a rogar los súplitos que están en la iglesia? Os ruego, con esta humildad, os ruego, hermano. No, hermano, hoy día los apóstoles se enseñorean sobre las ovejas que están dentro de la iglesia y no les ruegan, al contrario, las tienen como esclavas. Este apóstol le está rogando, hermano, a las ovejas. Es todo lo contrario que nosotros vemos hoy por las redes sociales y por los apóstoles falsos que nosotros vemos en las redes, que tienen a las ovejas como esclavas. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahora, hermano, este ruego es en Cristo. Este ruego es en Cristo, porque tú no le vas a hacer caso al apóstol, sino a Cristo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándole con paciencia los unos a los otros en amor, hermano. Entonces, hermano, hay que tener humildad, mansedumbre, solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Esto es el resultado de lo que nosotros vimos en el libro de Isaías. Recuerdan que de justicia se vistió el Señor y trajo la paz, trajo el amor, la misericordia. Entonces,
Ya hemos visto todo esto, hermano, cómo los gentiles también estaban divididos, cómo los judíos también estaban divididos, pero también dentro de la iglesia cómo entró la división. Pero el apóstol Pablo llama, hermano, que el fundamento de la iglesia no se encuentra en el esfuerzo humano, ni en el acuerdo de una institucionalidad. No es en el acuerdo de una institucionalidad. Al contrario, hermano, muchas veces cuando nosotros tenemos un instituto y nos hacemos una institución, de ahí salió el papado. Terminó la iglesia cayendo en pecado. Ahora, ni en una uniformidad, hermano, forzada por el hombre. Esto es en amor, hermano. Es una unidad espiritual dada por Dios en Cristo y sostenida precisamente por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. Entonces la unidad es una sola, hermano. Y ahora, solícitos en guardar. La palabra a nosotros nos manda, hermano, a que nosotros guardemos la unidad, seamos vigilantes de la unidad, por medio del Espíritu Santo, porque así fuimos llamados. No hay dos Cristos, no hay dos Señor. Ahora, fíjense que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, teniendo la mente de Cristo, hermano, conforme a la verdad que está en Él, no conforme a nuestras visiones carnales y nuestros propósitos, hermanos, divisionistas. Ahora también nosotros tenemos que reconocer la diversidad que hay dentro de nosotros. Aunque somos un cuerpo, hay diversidad de dones. Y Pablo dijo, no tomen poco a Timoteo porque sea joven. Y eso es lo que se hace aquí, no tomar en poco lo que está haciendo un joven, que ha traído aquí gente acá. Sino más bien nosotros ejemplo de lo que está haciendo ese joven. La unidad del Espíritu no niega la diversidad, sino que lo integra al cuerpo para que seamos uno, aprovechar el talento de esa persona. Entonces en Efesios nos dice para que cada uno de nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida de Cristo. Cada creyente recibe dones según la medida que Cristo ve en cada uno de nosotros. No es para engrandecerse, sino para edificar el cuerpo de Jesucristo, como lo enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siguen siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No hay dos cuerpos tampoco, ni este cuerpo tiene 4 brazos. Como Cristo estableció un solo ministerio, es suyo y cada don funciona sosteniéndose en la cabeza, hermano. Así nosotros, hermano, como yo le decía, la operación del don de cada uno de nosotros es el ministerio que nosotros ejercemos. Y por eso que dentro de la iglesia hay varios ministerios, pero dentro de uno solo que es de Cristo. Hay gente, hermano, que se pone molesto por esto, porque ellos piensan que tienen un poder más que otros. Es el mismo Espíritu, hermano, que está en cada uno de nosotros. Y en el cielo Dios nos ve a nosotros, es por la obediencia, no por la responsabilidad y el don que nosotros tengamos. Por la obediencia. Porque allá afuera hay muchos padres que han abandonado a sus hijos, pero hay otros que, hermano, han llevado la responsabilidad. Y entonces otros llaman padre a otro que los recogió. La unidad del Espíritu también se manifiesta en la santidad de la vida práctica de cada uno de nosotros. Por sus frutos los conoceréis. Pablo contrasta la vida de los gentiles que andan en la vanidad de su mente contra la vida que ahora nosotros tenemos, que tiene que verse y reflejarse, que ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, ya no somos esclavos de la creación, ahora nosotros disfrutamos a la creación. Pero cuando, hermanos, estamos desligados del pecado, estamos desligados de la maldad, que estamos antes, que estábamos, hermanos, en tiniebla. Fíjense lo que dice Isaías, que lo habíamos leído, Isaías 59, porque de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es por eso que dice Pablo, vestido. ¿De dónde saca el apóstol Pablo todas estas ideas? Pues, hermano, de los profetas. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Isaías 61:10. Dice, porque me vistió. Ahora esa ropa del Mesías tiene que estar en su pueblo, porque me vistió. Fíjense que aquí Isaías en el 59 dice,
porque de justicia se vistió. Ahora aquí dice, porque me vistió con vestiduras de salvación. O sea, el pueblo dentro del Mesías, el pueblo saliendo del Mesías. Es lo que dijo Cristo, los discípulos serán semejantes al Maestro. Dice, me rodeó de manto de justicia. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dice, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. No son de nosotros las joyas, son del Cristo. Aquí lo dice, como a novia me adornó con sus joyas, no las mías, sino las de Él. El creyente, al despojarse del viejo hombre, es vestido como al mismo Cristo, hermano. Entonces, ahora en Romanos 13, 14, después que el apóstol habla del amor y que todo don y todo lo que viene es por el Espíritu y viene para que andemos en amor y cumplamos la ley, dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13, 14. Si no vestíos del Señor Jesucristo. Esto concuerda con lo que dice Isaías. De justicia me vestió el Señor. Y ya Jesucristo se había vestido de justicia. Porque el Padre le puso, hermano, ese ropaje humano aquí, pero en justicia. Y vino a cumplir la justicia en la cruz del Calvario. Así que la verdadera unidad no la sostiene la carne ni la tradición humana, sino la justicia y la santidad que proviene de Cristo. Las divisiones entre los judíos, gentiles y dentro de la misma iglesia reflejaban la inclinación natural del hombre hacia la separación. Sin embargo, en Cristo, Él vino para que esas enemistades fuesen abolidas y crea en sí mismo, fíjese que no es en la iglesia, es en Él. Es por eso que dice, no, hermano, es en Cristo, en sí mismo, en Él, es que Él crea la unidad. No es porque tú te hayas convertido y porque tú estés dentro de la iglesia, no, hermano, esto proviene y es por Cristo, porque estamos en Él y por Él. Cuando nosotros tenemos nuestra propia doctrina y nuestros propios ideales, por eso han venido las divisiones. Ahora, la unidad del Espíritu es un don divino que debemos guardar con humildad y obediencia en la palabra. Esta unidad no significa uniformidad, pues concede diversidad de dones para edificar el cuerpo. No es que cada quien va a hacer lo que le da la gana, a su manera y para él, sino, hermano, para que todos nos gocemos. Tampoco se sostiene por esfuerzos humanos, sino por la mente de Cristo y la justicia que proviene de Él. Por lo tanto, el llamado es a vivir una nueva vida, despojado del viejo hombre, vestido con el nuevo y guardado en la unidad. Bueno, esto lo vamos a ver para la otra parte, porque la unidad, hermano, lleva muchas cosas. Pero es sencillo, hermano, que andemos en amor, en verdad y en obediencia, hermano. Ese es el llamado. Y que no en arrogancia, porque no depende de nosotros. No es porque nosotros nos convertimos y ahora somos cristianos evangélicos, sino por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es la nueva visión que tiene el Hijo de Dios, porque para eso fuimos hechos hijos y hay un solo ministerio. No hay varios. Es un solo Jesús. Ahora, en ese ministerio operamos nosotros y si hay varios dones, y es por eso que el apóstol Pablo dice que hay varias operaciones. Entonces tú no puedes decir, no, que el pastor tiene una unción más grande que yo, o porque el maestro sabe más que yo, no, es el mismo Espíritu Santo, pero que debido a la responsabilidad y quizás yo tenga más, hermano, quizás yo tenga más sabiduría que el pastor, pero de repente yo no tengo la humildad que tiene él y la capacidad de sobrellevar a todas las ovejas. ¿Ve? Eso es así, hermano. O quizás de repente yo tenga más efusión que el evangelista, pero quizás no tenga esa humildad que tiene ese evangelista. O quizás el pastor, hermano, tenga más sabiduría que yo en cuanto a la predicación de la palabra, pero quizás no tenga la elocuencia para llevarla y pasarla por acá. Entonces, cada uno de nosotros que estamos aquí hemos sido puestos por Dios, porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. La otra vez Rodrigo me dijo, quizás yo como pastor no hubiese hecho ese comedor que hizo el pastor. Me lo dijo a mí, y el pastor se le ocurrió hacerlo. Bueno, para eso está aquí, hermano. Quizás a usted tampoco se le hubiese ocurrido, quizás a Belén no se le hubiese ocurrido. Pero para eso el Dios pone una persona aquí, tiene una visión, y tiene un modelo, y pone una persona. Y el que viene, bueno, hermano, no puede decir que eso lo hizo el pastor, porque la visión que él tiene es de Dios. Y él mismo ha dicho, si yo me voy de aquí, tiene que continuar con la visión que Dios ha dado, no el hombre.
No el hombre, hermano. No es el hombre. Es Dios. Y a Él es que tenemos que obedecer. Y ahí es donde nosotros vamos a andar en unidad, en el respeto de lo que Dios ha implementado. Amén, hermano. Bueno, le damos las gracias al Señor, hermano, por esta enseñanza, esperando que siempre, como decimos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores, hermano, de la verdad. Porque una cosa es predicar muy bonito y otra cosa, hermano, es que esto se quede en el aire y no seamos obedientes. Dios le bendiga, hermano.